Muchos cristianos hoy en día creen que Jesús va a regresar a este mundo y va a arrebatar su iglesia de este mundo. Jesús no va a tocar la tierra, sino va a quedar en el aire. Y su iglesia será arrebatada para estar con Cristo en el aire. Y después de esto vendrá una gran tribulación sobre la tierra. Los judíos serán convertidos por la predicación de la palabra. Y después Jesús va a regresar otra vez, va a tocar la tierra, va a estar sentado en un trono en Jerusalén y va a dar galardones a los judíos y aparte serán los gentiles. Los judíos en un reino terrenal por 1000 años tendrán posiciones altas en este reino de Cristo sobre la tierra. Hay muchos problemas con esta interpretación de la Escritura. Esta interpretación comenzó en el siglo XIX y se llama dispensacionalismo. Desde el segundo siglo, tercer siglo, han tenido la creencia que Jesús va a reinar en el mundo, en Jerusalén, en la tierra, por 1000 años. Pero los dispensacionalistas han aumentado muchas doctrinas extrañas a esta interpretación de la Escritura, lo que se llama premilenialismo histórico o chilialismo es otro nombre. Pero nosotros creemos en amilenialismo porque esto es lo que la Biblia enseña. Escucha a Juan 18:36. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús claramente dice que su reino no es algo del mundo, no es terrenal. Más Jesús dice en Lucas 17:20 y 21. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esta era una respuesta a uno de los fariseos quien preguntó a Jesús acerca del reino. Jesús dice, no está en la tierra. ¿Qué dice? Es entre vosotros. Jesús claramente dice con sus propias palabras que el reino de Dios es espiritual. Sabiendo que el reino es espiritual, es una parte de combatir la falsa enseñanza sobre un reino terrenal de Cristo que va a durar 1000 años en Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, la Biblia dice que el tiempo no sería más. Pero los dispensacionalistas dicen que después de esto, después que el tiempo no sería más, Jesús va a establecer un reino por 1000 años. ¿Cómo podemos tener 1000 años cuando el tiempo no será más? Es imposible. Pero el problema principal de los dispensacionalistas es su entendimiento acerca de los pactos. Los pactos son la estructura de la palabra de Dios. Los pactos unifican la palabra de Dios. Y aquí entendemos que los pactos nos dicen cómo será el reino de Dios. Abre la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 7. 2 Samuel 7. Y vamos a leer versículos 1 a 14. Aquí es el pacto que Dios hizo con David. Y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo moro en edificios de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová es contigo. Y aconteció aquella noche, que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve, y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more?
Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra con alguna de las tribus de Israel? A quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así dice Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has andado, y he talado de delante de ti a todos tus enemigos, y he engrandecido tu nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como antes. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te he dado descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días fueron cumplidos, y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hay mucho aquí en este pacto, y nosotros no vamos a estudiar todo este pacto de David. Nuestro enfoque está en escatología, y en este momento en el reino de Dios. Y cómo es el reino de Dios. En este pacto hay dos promesas principales, el rey y el reino. El pacto de Dios cubre todas las escrituras. Leemos acerca del pacto en Génesis capítulo 2, leemos acerca del pacto en Génesis capítulo 3, cuando Adán cayó y Dios enseguida promete a enviar a Jesucristo, el primer evangelio. Esto es el pacto de gracia que Dios quitó el pacto de obras y hizo otro pacto, el pacto de gracia. En Génesis capítulo 6 vemos el pacto que Dios hizo con Noé y con toda la creación. En Génesis 12, 15, 17, Dios hizo el pacto con un solo hombre en el pacto de Abraham. Esto es el pacto principal porque aquí Dios construye su iglesia con Abraham y con la nación de Israel. Después de esto leemos acerca del pacto que Dios hizo con Moisés. Dios dio la ley para apartar a Israel de todos los otros pueblos en el mundo. La Biblia nos dice que Dios no dio su ley a las otras naciones, pero Dios dio su ley a Israel. Dios hizo un pacto con Israel. Dios no hizo un pacto con los otros pueblos. Los otros pueblos no estaban invitados a recibir la salvación. La salvación era para Israel. Y si uno por aquí entró, otro por allí entró para recibir la salvación, pero principalmente era para los judíos. Después vino el pacto de David. Y esto es nuestro tema para hoy. Aquí leemos en 2 Samuel 7 acerca de Egipto. Estos pactos son unidos, no son apartes. Un pacto anterior no termina cuando Dios establece otro pacto. El pacto de Abraham no terminó cuando Dios estableció el pacto con Moisés. Tal como el pacto de David no quitó el pacto de Moisés y el pacto de
Abraham. Leemos acerca de estos pactos aquí cuando leemos 2 Samuel 7. Aquí en 2 Samuel 7, Dios dice que va a castigar el hijo de David cuando desobedece. ¿Qué es esto? Esto es no cumplir la ley. Esto es el pacto de Moisés. Cuando los hijos de Israel obedecen a Dios, Dios bendice al pueblo. Cuando los hijos de Dios desobedecen a Él, Dios castiga al pueblo. También leemos aquí como Dios menciona Egipto. Dice en versículo 6, desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Aquí se refiere al pacto de Abraham. Cuando Dios dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, también, ¿cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? Es esto, cuando yo os saqué de casa de servidumbre en Egipto. Eso es el prefacio. ¿Y qué tiene que hacer con el pacto de Moisés? El pacto de Abraham y el pacto que Dios hizo con Moisés, estos son unidos. Dios sacó a Israel de Egipto y les dio la ley. Todo esto es unido. Y leemos aquí que Dios menciona en 2 Samuel capítulo 7 que Él sacó a Israel de Egipto. Después menciona la ley, la bendición y el castigo por desobedecer la ley. Pero hay 3 cosas importantes saber en relación a este capítulo en 2 Samuel capítulo 7. Primero es que 2 capítulos antes, Dios dio victoria a Israel sobre los jebuseos y ellos tenían paz. Uno es victoria. Segundo, David trajo el arca del pacto a Jerusalén. Esto establece un vínculo entre el reino de David y el reino de Jehová. Y 3, Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos, lo que prefigura el reposo en el reino escatológico de paz. Victoria, reino y reposo. Las promesas del pacto con David enfocan en el rey David y en su descendencia, sus hijos, y 2 en Jerusalén como el lugar del reino, el rey y el reino. Pero primero, en versículo 9, ¿cuál es otra promesa que vemos? Dice, y he estado contigo por donde quiera que has andado. Y he talado delante de ti a todos sus enemigos, y he engrandecido tu nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Cuál es el principio Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Y aquí también se repite esta promesa. Dios dice, he estado contigo. Dios está repitiendo las promesas de los pactos anteriores, porque todos los pactos son unidos. Los pactos nos dan la estructura de las escrituras. En versículo 14, Dios dice que castigará al pueblo por desobediencia. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 11. Es el próximo libro. Vamos a leer versículos 11 a 13. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor de David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, la cual yo he elegido. Salomón era el hijo de David, y a causa de su desobediencia, Dios quita el reino de él, pero mantiene una tribu, la cual da al hijo de Salomón. ¿Por qué? Porque Dios se acordó de su pacto con David. Esto es lo que dice. Y Dios repite las promesas, el rey y el reino. Aquí
leemos acerca del enfoque de la descendencia o la línea de David, esto es, el rey. ¿Y sabe que Jesucristo es un descendiente de David? Vino de sus lomos. Cuando leemos la genealogía en el Nuevo Testamento, esto es lo que leemos, que Jesús está en la línea de David, de la tribu de Judá. ¿Y cuál era la promesa en Génesis 49 para la tribu de Judá? Que ellos van a reinar, que de ellos es el reino. Para el segundo enfoque del pacto con David, vamos a 1 de Reyes capítulo 14, versículo 21. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. 41 años tenía Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Entonces aquí vemos el segundo promesa. Primero tenemos al rey y después el reino. Estas son las dos promesas en el pacto de David, el rey y el reino. El rey era David y sus descendientes. El reino era en Jerusalén, el lugar del reino. Ahora, vamos a 1 de Reyes, capítulo 15, versículo 4. Aquí, los hijos de Roboam pecan y Dios los castiga. Mas, por amor de David, le dio Jehová su Dios lámpara en Jerusalén, levantándole a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 8. Aquí estamos leyendo acerca del pacto de David y las promesas que Dios afirma con su pueblo. (8:19) Con todo eso, Jehová no quiso cortar a Judá, por amor de David su siervo, como le había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Hay pecado aquí. Los reyes están pecando. Pero la Biblia dice que Dios no quería cortar a Judá. ¿Por qué? Porque se acordó de su pacto con David. Y las promesas son firmes. Vamos a 2 de Reyes capítulo 19. Cuando el rey Sennacherib de Asiria ataca a Israel, el profeta Isaías dijo al rey Ezequías en versículo 34, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces aquí Jerusalén bajo ataque, ¿qué dice Dios? Yo lo voy a preservar. ¿Por qué? Por amor a David. Porque hice un pacto con David. Vemos que estas promesas son firmes, que Dios mismo va a proteger las promesas que Él hizo en el pacto de David, el rey y el reino. El reino de David prefigura el reino de Cristo en el trono de Jehová. Tal como el sacerdote levítico prefigura el sacerdocio de Melquisedec de Jesucristo. En 1 de Crónicas, capítulo 29, el siguiente libro, 1 de Crónicas 29, vamos a leer versículos 22 y 23. Hasta aquí hemos visto que Dios ha escogido a David y a sus hijos después de él. Les ha prometido un reino. Y lo que hemos leído hasta aquí parece que esto es Israel, una persona, un hijo de David, de Salomón, de Rehoboam, y sus descendientes. Será sobre el trono en Jerusalén. Parece que esto es algo terrenal. Y ahora vamos a ver una promesa, lo que es espiritual aquí, en
Crónicas, versículos 22 y 23 dicen: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron la segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y lo ungieron a Jehová por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. ¿Qué dice aquí? Dice que Salomón se sentó sobre el trono. ¿Cuál era el trono? El trono de Jehová. El trono de David y el trono de Jehová es igual, es un solo trono. Me acuerdo en el seminario teológico cuando yo estaba estudiando debajo de un doctor de teología quien era dispensacionalista. Y como él hizo estos dos cuadros. Uno es el reino de Jehová, otro es el reino de David, y dos cosas muy apartes, porque esto es principal a su entendimiento acerca del reino, acerca de los 1000 reinos de Cristo, acerca de los judíos, quienes van a entrar el reino por ser convertido durante la gran tribulación que viene sobre la tierra. Todo esto está unido. Por eso necesitamos comenzar en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice en el Antiguo Testamento? Lo que dice es lo que los dispensacionalistas no creen, lo que ellos rechazan. Ellos en ningún momento dirán que el reino de David, el trono de David y el reino de Jehová, el trono de Jehová es igual. Pero eso es lo que dice la Escritura. Aquí dice, en el Antiguo Testamento dice esto. Pero aún más claro, como sabemos, el Nuevo Testamento es mucho más claro que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son sombras, pero estas palabras no pueden ser más claras en mi opinión. Otra vez dice, Salomón se sentó por rey en el trono de Jehová, en lugar de David, su padre. Las palabras son muy claras, pero aún más claras es el Nuevo Testamento. Vamos ahora a Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 30. Hechos 2:30. Y aquí la Biblia dice, bueno, vamos a comenzar desde 29. Varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. ¿Qué dice aquí? Dice que la promesa, David, siendo un profeta, sabe que la promesa que Dios había hecho a él se trata del trono, se trata del reino de Dios, y que Jesucristo mismo va a sentar sobre este trono de David. Esto es lo que creen los dispensacionalistas también. Es lo que dice la Biblia aquí. Jesús va a sentar sobre el trono de David. Pero la diferencia entre los dispensacionalistas y nosotros es cuándo y a dónde. Los dispensacionalistas dicen que esto es en el futuro, en el reino de 1000 años, cuando Jesús regresa al fin del mundo, después que no hay tiempo, habrá 1000 años más, se sienta en Jerusalén sobre el trono de David y va a reinar. Y durante este tiempo la salvación ya no será por fe, porque ahí estará Jesús. ¿Cómo será la salvación? Por obediencia, por obras, porque ahí está Jesús. Y mientras
Jesús está presente, no hay cómo tener fe. La salvación no es por fe, porque fe es algo que no podemos ver, algo que no podemos tocar. Pero Jesús está en medio de su pueblo, entonces la salvación ya no será por fe, sino por obras. Esta es la doctrina de los dispensacionalistas. Que habrá un nuevo templo, en que habrá sacrificios de animales en Jerusalén, abominaciones. Estas doctrinas son doctrinas de abominaciones. Pero esto es lo que ellos creen. Entonces, vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 2 aquí. Y vamos a ver qué dice la Escritura acerca de cuándo Jesús va a reinar y dónde Jesús reina. Hechos 2, 31 ahora. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Entonces, versículo 30, Jesús va a sentar sobre el trono de David. Versículo 31, el próximo paso. ¿Cuándo? Después de la resurrección, dice. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. La exaltación de Cristo, en que Él recibió el reino del Padre, fue exaltado a la diestra de Dios. Y Salmo 110:1 es una parte del pacto de David. Escucha Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está hablando sobre Jesús. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Diestra es una posición de poder, de autoridad. Y aquí leemos en Hechos que esto es la posición en que Cristo está reinando. Fue exaltado, recibió la promesa, recibió el reino que el Padre le había prometido a él. Versículo 34, lo que cumple Salmo 110:1. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces todo esto nos está diciendo que Jesús en este momento ha heredado el reino. Que Él está sentado sobre el trono de David. Cuando después de su resurrección fue exaltado a la diestra de Dios y está sobre el trono. Ha heredado la promesa. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Dios le ha hecho el rey. En este momento Jesús está sentado sobre el trono de David. Jesús cumplió las promesas del pacto de David, el rey y el reino. Hay otro pasaje también, una profecía del Antiguo Testamento, en Amós capítulo 9, versículo 11. Vamos a Amós en el Antiguo Testamento. Amós 9, 11. Aquí la Biblia dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Entonces aquí los dispensacionalistas dicen que Dios va a reestablecer un reino en Jerusalén, donde Jesús va a reinar sobre el trono de David. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de esta profecía? Vamos a Hechos capítulo 15. Hechos 15,
nos da la interpretación de esta profecía. Versículos 13 a 18. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hasta está hablando acerca de Pedro, como Pedro dijo a todos que ahora los gentiles entraron en la iglesia. Yo mencioné antes que en el tiempo bajo el antiguo pacto, el viejo pacto, ¿para quién era la salvación? Era para Israel, no era para los gentiles. Los gentiles son todas las otras naciones del mundo que no son Israel. Y cuando Jesús vino, y Israel, ¿qué dice? Si nosotros predicamos así, vosotros crucificasteis, es lo que leímos en Hechos 2, vosotros crucificasteis a Jesucristo, quien es el Rey, reinando sobre el trono en este momento. Dios lo ha exaltado sobre su reino. Dios le ha hecho Señor y Cristo es lo que dice. Vosotros le crucificasteis. Así estaba predicando. Y ahora Jacobo dice, ustedes escucharon cómo Pedro dijo que a causa del rechazo de Israel a su Mesías, ellos crucificaron a Jesús, le rechazaron. El castigo, la maldición ahora ha caído sobre Israel. Dios ha cegado sus ojos, ha cerrado sus oídos. Ellos no pueden entender la verdad. Es imposible que ellos entiendan la verdad porque Dios mismo les ha cegado. Ellos rechazaron a Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero la bendición ha venido a todos los otros países del mundo, todas las otras gentes, pueblos, lenguas. Ahora los gentiles han entrado a la iglesia. Y esto es lo que está diciendo Jacobo en Hechos 15. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el pacto de David? Siguiente versículo, Hechos 15, versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Cuando leemos cómo está escrito, se refiere a una cita en el Antiguo Testamento. Aquí a los profetas y específicamente a Amós 9:11. ¿Qué dice Amós 9:11? Que Dios va a reedificar la casa de David, el reino de David. 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. ¿Qué está diciendo Jacobo aquí? Está diciendo que el hecho que los gentiles ahora han entrado a la iglesia, esto cumple la profecía de Amós, que Dios va a construir otra vez el tabernáculo de David, que Dios va a reedificar la casa de David, que Dios va a dar el reino de David. ¿Cuál es el cumplimiento de esto? Los gentiles entrando la iglesia. Versículo 17 dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Esto era el plan de Dios. El plan de Dios era para que la salvación vaya a todas las esquinas del mundo. Que los judíos rechazan el Mesías a Jesucristo, que ellos le crucifiquen. Pero esta maldición para los judíos será una bendición a todas las otras naciones del mundo. Que el nombre de Jesucristo sea invocado en toda parte del mundo, para que los gentiles también entran al reino de Dios. El reino de Dios es Jesucristo sentado sobre su trono en este momento, reinando sobre su iglesia, lo que incluye los gentiles. Hay muchas profecías acerca de esta misma cosa que los dispensacionalistas también mal interpretan. Vamos a Oseas, capítulo 1, versículo 11. Oseas 1:11.
Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Esto también habla acerca del reino de Dios, acerca de el reino de Jesucristo en el trono de David, sobre su iglesia, en el cielo, a la diestra de Dios en este momento. El mismo libro, capítulo 3, versículo 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin éfod, y sin terafim. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Israel, la iglesia, será sin rey. Y sabemos que Israel estuvo sin rey por muchos años. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando ellos estaban prisioneros en Asiria, en Babilonia. Pero después vendrá el rey. ¿Quién es el rey? El rey es Jesucristo. Y Jesucristo está reinando sobre su iglesia, el reino espiritual en este mundo, en este momento. Mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero mi reino no es de este mundo. Así son las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús clarifican que su reino es un reino espiritual. También vamos a Miqueas, capítulo 4. Miqueas 4. Versículos 1 a 3. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y será exaltado más que los collados, y los pueblos correrán a él. El monte aquí se refiere a su reino, y los pueblos correrán a él. Y vendrán muchas naciones, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí está hablando sobre el rey y el reino. Está hablando sobre Jesús siendo sentado a la diestra de Dios, reinando sobre su reino, lo que es la iglesia. ¿Cuáles son nombres? Sión, Jerusalén. En el Nuevo Testamento leemos que estos nombres se refieren a la iglesia. Vamos a Hebreos para leer esto. Capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo. ¿Qué dice aquí? Que Sión, que Jerusalén, que la iglesia es una sola cosa. Es el reino de Dios. Aquí la palabra dice que la iglesia es Jerusalén celestial, que es Monte Sión. Tal como leímos esa promesa en Miqueas capítulo 4, se refiere a la iglesia.
Y podemos leer uno más, porque muchas veces escuchamos estos versículos salen de la boca de los dispensacionalistas. En Isaías capítulo 11, versículos 1 a 10. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oyeron sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y la justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a las naciones, será buscada de los gentiles, y su reposo será glorioso. Está hablando aquí acerca del nuevo pacto, y podemos leer las mismas cosas en Jeremías 23. En Jeremías 33, acerca del pacto nuevo. En Ezequiel leemos estas cosas. Los profetas hablan acerca de los gentiles entrando a la iglesia. Y esto es lo que se refiere a Isaías aquí. No a un reino futuro, en realidad cuando un animal doméstico va a andar con un león. Aquí está hablando sobre bendiciones espirituales. Dice que la palabra de Dios va a correr por todo el mundo. Esto pasó cuando los judíos rechazaron a Jesús, y ahora, en este momento, la palabra está siendo predicada por todo el mundo. Esto es el cumplimiento del pacto de David. El rey Jesús y el reino de la iglesia, Jesús reinando sobre su iglesia, un reino espiritual en este momento. Hay muchos lugares también en el Nuevo Testamento donde habla acerca del reino de Jesús a la diestra de Dios. En Romanos 8:34, Efesios 1:20 a 22, Colosenses 3:1, Hebreos 1:3 y 13, 8:1, 10:12, 12:2. Todos estos mencionan el reino de Cristo a la diestra de Dios. Dios prometió a Jesús galardones en cumplir sus responsabilidades en el pacto. Jesús vino, Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer, lo que Adán no pudo hacer. Y eso es vivir una vida sin pecar. Jesús se entregó a sí mismo por su pueblo, muriendo en nuestro lugar y llevando nuestro pecado sobre su propio cuerpo para darnos perdón. Jesús cumplió todos sus deberes en el pacto, y por esa razón Dios le resucitó, Jesús ascendió, Dios le exaltó a su diestra, Dios le entregó el reino. Sus enemigos han estado puestos bajo sus pies. Dios cumplió su promesa, y Jesús es el cumplimiento de todos estos pactos, del pacto que Dios hizo con Abraham, con Moisés, con David y el nuevo pacto.
En la tierra había mucho tiempo cuando Israel no tuvo un rey. Nadie se sentaba sobre el trono de David. Y los profetas vinieron prometiendo que Dios iba a reestablecer el reino de David. Leímos en Amós 9:11 y en Hechos capítulo 15, versículos 13 a 18, que esta promesa es Jesucristo. Que Jesucristo en este momento está sentado sobre su trono. Jesús es el cumplimiento de estas profecías y de los pactos. Ahora podemos ver la importancia de la doctrina, porque los dispensacionalistas están esperando un reino futuro en que Jesús va a reinar en Jerusalén sobre Israel. Y cuando ellos interpretan literalmente estas promesas, vemos dónde termina. Termina con un templo en Jerusalén. Termina con sacrificios de animales, mientras que Jesús está sentado sobre un trono. Estas doctrinas no son lo que dice la Biblia. El pacto que Dios hizo con David tiene dos enfoques, el rey y el reino. El rey bajo el antiguo pacto era un hombre, pero cuando Jesús vino, murió, resucitó, ascendió y fue exaltado, Él se convirtió en el rey. El reino bajo el antiguo pacto era un reino terrenal en Jerusalén. Ahora el reino es espiritual, Jerusalén celestial. ¿Cuál es la iglesia? Jesús es el rey a la diestra de Dios en el cielo y su reino es espiritual. No esperemos un reino terrenal de 1000 años que va a venir en el futuro. Sabemos que la Escritura dice que Jesús cumplió las promesas en el pacto de David. Jesús está en el trono. Y por eso, la próxima vez que nosotros estamos cansados de hacer las obras de Dios, o cuando el mundo o los hijos de Satanás nos persiguen, cuando estamos en medio de una prueba, decimos con el salmista, no te abates, oh alma mía, confía en Dios. Jesús está reinando en este momento y Dios está guiando todos los eventos de este mundo, desde la caída de un cabello de nuestra cabeza hasta las guerras en que muchas personas se mueren. Dios está haciendo todo. Cristo está en el trono. Nosotros somos en su reino. Y un día nosotros estaremos glorificados. Y nuestras mentes y cuerpos serán transformados. Pero hasta ese día, medita en las cosas espirituales donde está sentado nuestro Señor y Cristo sobre su trono. Oremos.